Y bueno, vamos a meditar la palabra. No traen Biblia. No traen Biblia. Por ahí, por favor, faciliten las Biblias. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 9. El tema es Dios, Padre de todos los espíritus. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios, Padre de todos los espíritus. Porque no hay más creador más que Dios. Y preguntaba esto, hermanos: creador y criador. ¿Cuál es la diferencia entre creador y criador o criar? Porque son dos cosas diferentes. ¿Qué cosa es criar y qué cosa es crear? Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 9, Hebreos. ¿Qué dice la palabra? Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos verenábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Gloria a Dios. Dice que por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, ¿verdad?, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Yo creo que, hermanos, este tema nos va a abrir el entendimiento Dios a través de este tema, para que podamos entender. Y dijimos que para poder vencer al enemigo necesitamos saber, conocer, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Creo que ya todos estamos preparados. Gloria a Dios. Dijimos la semana pasada, amados hermanos, que nosotros dependemos como los astros de la gravitación, pero nosotros no somos casualidad. Nosotros somos planificados porque Dios todo lo ha planificado. Porque mi Padre es ordenado, y está marcado en la Biblia que nosotros somos planificados. Y preguntaba y decía: ¿quién decide cuántos seremos en la tierra? Eso lo decide Dios. Gloria al Señor. De tal manera que nosotros no decidimos dónde nacer, apenas dónde vivir. Ni siquiera decidimos cuándo nacer, en qué generación o en qué país. Entonces Dios lo planifica todo. Gloria a Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios dijo a través del apóstol Pablo probar los espíritus si son de Dios? ¿Por qué, hermano? Todas estas preguntas están en el aire, ¿verdad? Que les hice, estas preguntas se las hice. ¿Por qué Dios entonces? Si Dios es el Padre de todos los espíritus, ¿por qué Dios dijo probar los espíritus si son de Dios? Si se acuerdan que les pregunté, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? Estamos rodeados de espíritus, y unos son positivos y otros son negativos. Y lo peor del caso es que los negativos imitan a los positivos, y por esa razón nos pueden confundir. ¿Sí? Voy rápido porque esto ya lo vimos. ¿Por qué, hermanos, dice Dios que hay ángeles rebeldes y ángeles leales? Esto es verdad. Entonces hay que conocer su forma de operar para poder dominarlos, porque hemos sido enviados a dominarlos. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículos 17 y 18 del Evangelio según San Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. Está hablando el Señor Jesucristo.
Está dándole instrucciones a los discípulos, a los apóstoles. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Así lo dice el Señor. Entonces el Dios Todopoderoso nos está dando la autoridad para que nosotros los echemos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así es de que, hermanos, partiendo de que solo conocemos un poco acerca del enemigo que es Satanás y de los demás, de las demás potestades, quizá no conocemos nada de quién dominó a Satanás, como la maldad y la iniquidad. ¿Usted sabe quién es la maldad y quién es la iniquidad? Les di el capítulo 5, versículo del 5 en adelante del libro de Zacarías, ya se los expliqué. ¿Quién es la maldad? ¿Quién es la iniquidad? Habla de dos mujeres, ¿verdad? Amados hermanos, y una se llama la maldad y la otra se llama la iniquidad. Hablamos del capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde dice la palabra de Dios, versículo 13, 14, 15, 16, donde dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, amados hermanos, que Dios hizo a Luzbel, lo hizo perfecto, ¿verdad? Hasta que se halló en ellos maldad e iniquidad. ¿Y quiénes fueron los que lo contrataron? Oiga bien, amado hermano, así lo dice la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Lo quiere leer? Abra su Biblia, capítulo 28, versículo 13, 14, 15 y 16. Usted puede ver ahí la palabra del Señor. Esto ya lo vimos, ya lo expliqué, hermano. Solamente quiero darles un repaso para que ustedes puedan ver lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, 14, 15 y 16. Vamos a ver lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. Amados hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor. A ver qué dice la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Amén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahí está. Esto ya lo vimos, hermanos. Hablamos de Zacarías capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Hablamos de la maldad y la iniquidad. Hablamos del capítulo 28, versículo del 13 al 16, acerca de estas dos potestades, ¿verdad?, que contratan al diablo. ¿Ok? Entonces, conocemos muy poco, les dije, hermanos, o se conoce muy poco acerca de ello. Por ejemplo, si nosotros vemos ese mundo espiritual, debemos ver bien qué es lo que está haciendo y quiénes son sus capitanes. Dios nos dio la autoridad para echarlos fuera. Nos muestra que hay demonios, espíritus inmundos, aves inmundas. Hermanos, el capítulo 18, versículo 2 del libro de Apocalipsis, ahí lo puede usted ver. Eso también ya lo explicamos. ¿Hay qué? Hay demonios, hay espíritus inmundos y hay aves inmundas. Estas tres jerarquías ya las vimos. ¿De dónde salen los demonios? ¿De dónde vienen los espíritus inmundos? ¿Y quiénes son esas aves inmundas? Preguntaba también, ¿el diablo tiene hijos? ¿Sí? Lo dice la Biblia. Les mencionaba el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí, claro, que los que son los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Los hijos hermanos, estamos bajo el Espíritu Santo, las cosas del Espíritu hacemos. Pero hay otros hijos, aparte de los del diablo y aparte de Dios.
Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, los hijos de Jezabel, perdón. Ahí también los menciona la palabra de Dios. Pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esto. Miren, vamos a conocer el mundo que nos rodea, tomando en cuenta que el espíritu viaja, hermano. Y podemos ver, amados hermanos, que se puede aún, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha llegado a un lugar y dice usted, pero si este lugar ya lo había visto antes? ¿Por qué? También ya lo explicamos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Puede salir el espíritu, no puede salir el alma, porque cuando el alma salga es que ya moriste físicamente, porque hay dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Y la palabra muerte es una separación. Abra su Biblia, capítulo 35, versículo 18 del libro de Génesis. Ahí dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, y está hablando de la muerte de Raquel, amados hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 35, versículo 18 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así lo dice ahí la palabra del Señor. Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Hay un paréntesis ahí que dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni y su padre lo llamó ¿cómo? Pero ahí vemos que es la muerte física, ¿verdad? Entonces el espíritu puede salir del cuerpo. Acuérdense que el diablo siempre busca y trata de imitar a Dios, y lo busca imitar en todos los aspectos, ¿sí o no? Por ejemplo, vemos nosotros en el capítulo hermano 65 del libro de Isaías, dice que ahí, amado hermano, dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, dice mi Padre, oiga bien, y dice el Dios Todopoderoso que Él iba a cambiarle nombre a sus siervos, ¿verdad? A Abraham le puso ¿cómo? Abraham. A Saraí, Sara, ¿verdad? A Simón, Pedro. A Leví, Mateo. A Saulo, Pablo. Y así sucesivamente. ¿A dónde lo está invitando el diablo a Dios? El capítulo 1, versículos 6 y 7 del libro de Daniel, donde dice que había 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A esos 4 jóvenes les pusieron nombres de demonios. A Daniel le pusieron Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego, nombres de demonios. Ahí el diablo trata de imitar a Dios. Hay 3 cielos, hay 3 infiernos. Ellos son 3 también: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abra su Biblia, capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. También ellos son 3. ¿Es cuál? La bestia, el falso profeta y Satanás. Ahí están los 3, capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. Voy rápido porque esto ya lo vimos. Ok, esto ya lo analizamos despacio, lo analizamos bien. Y voy a ir, ya ahorita ya llego donde nos quedamos y ahora sí vamos a empezar. Ok, de acuerdo, esto se los doy rápido porque, hermanitos, esto ya lo vimos. Ahora, vamos a ver. Gloria al Señor. Entonces, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ver. Tenemos en primer lugar, oiga, bendito Dios, que Dios creó todos los espíritus. Él es Padre de los espíritus, hermano, de todos los espíritus, porque no hay nadie aparte de Dios que esté creando. Oiga, no. Y les decía yo hace 8 días, abra su Biblia, 1 Timoteo 2:15, y les decía yo hace 8 días y les hablaba sobre esto. Mire, aparte de Dios no hay nadie quien esté creando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero darles esta cita primero. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahí está hablando de una mujer. Se salvará engendrando hijos.
¿Acaso la mujer engendra? No. El que engendra es el hombre. ¿Quién es el que da, hermanos? ¿Cómo le diré? ¿Quién decide que sea hombre o mujer? El hombre. Y yo he escuchado hombres que dicen: si no me das varoncito, te dejo. Hermano, el hombre es el que da. La mujer solamente es un vientre. La mujer concibe, el hombre engendra. Ahí no se está refiriendo literalmente a una mujer, sino que se está refiriendo a la iglesia lavada y comprada con la sangre de Jesucristo. Ya se los expliqué hace 8 días cómo se engendra, o cómo el Espíritu Santo engendra, hermano, en la iglesia. Si usted va y le habla a una persona, ¿verdad?, que no conoce de Dios, ¿verdad?, y el Espíritu Santo envía un espíritu de arrepentimiento y toca el corazón de aquella persona y viene, usted lo trae a la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Está siendo engendrado en la iglesia. ¿Qué come un niño cuando una mujer queda embarazada? Por lo que come la mamá, los nutrientes a través del ombligo, el niño se alimenta. ¿Qué come un recién engendrado en la iglesia? Por lo que se le está dando a la mamá, es exactamente de eso se está alimentando. ¿Cuándo van a nacer? Como el día de ayer, varios nacieron de nuevo y sus nombres quedaron escritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Eso dice el Señor. El día de ayer, hermanos, en los bautizos nacieron de nuevo. Gloria al Señor. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que está pasando? Ahora ellos comienzan a beber leche espiritual. ¿Sí? Ahora la Biblia, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2. Ellos comienzan a beber leche espiritual, no adulterada. Oh, bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra? 1 de Pedro 2:2. Desechando pues, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Así? ¿Sí? Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora sí va a empezar a crecer espiritualmente. Antes no. Una vez un joven me dijo: pastor, deme oportunidad, déjeme prepararme otro rato, y ya después voy y ya nazco de nuevo. Déjeme caminar más en el camino de Dios. Imagínate que una mujercita está embarazada y que ya le llegaron los 9 meses y que el niño tiene que nacer, y que el niño le diga a la mamá: mamá, espérate tantito, espérame, déjame caminar, déjame aprender un poco de lo que voy a ver, hermano. El niño nace y ya. ¿O no es cierto? Por eso a veces me dicen: ¿cuánto necesito tiempo para que yo me pueda bautizar? Ahorita, si crees, bautízate de una vez, para que comiences a caminar y para que comiences ¿qué? A tomar tu lechita espiritual no adulterada, para que crezcas. ¿Se puede crecer, hermano? ¿Se puede llegar a una madurez en el vientre? Nunca. ¿Por qué cree que la palabra de Dios dice: de aquellas, ahorita les doy la cita, de aquellas que estén criando? Así lo dice la Biblia, de aquellas que estén creando en aquellos días. Criando, dice, no creando, criando. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia de Cristo. Porque hay algunos engendrados, hay algunos niños que no quieren crecer, hermanos, oiga, y cuando Cristo venga,
no se van a ir porque es la iglesia que se queda, que no ha querido madurar y no ha querido crecer. Y todavía son niños y ahí la iglesia los está apapachando y los está criando. Por eso la Biblia dice, tenemos una hermanita pequeña que todavía no le salen pechos, así dice la Biblia. ¿Qué haremos con ella cuando nos la vengan a pedir el matrimonio? Pues no se puede casar. Abra su Biblia para que vea, versión lenguaje actual, capítulo 8 de Cantar de los Cantares, versículo 8, versión lenguaje actual. Usted tiene el lenguaje actual, mire. Gloria a Dios. 8:8, Cantar de los Cantares. Gloria a Cristo. ¿Qué versión traes? Es versión lenguaje actual. Oiga lo que dice la palabra. Nuestra hermana es muy pequeña, todavía no tiene pechos. ¿Qué podemos hacer por ella si la vienen a pedir? Ándale. ¿De las Américas? Pero fíjate, nuestra hermana está pequeña todavía, no se ha desarrollado. Es la iglesia que está dentro de la iglesia que no se desarrolla, que no crece espiritualmente, que no se involucra, que no tiene ese hermano, ¿cómo le diré? Ese compromiso con Dios. Porque aquí el compromiso lo hacemos con Dios. Olvídese del pastor en buen sentido de la palabra, Aquí el compromiso lo hacemos con Dios. Porque desde el que predica hasta el que se acaba de bautizar ayer, todos tenemos que luchar para alcanzar la meta que Dios marcó para cada uno de nosotros. ¿Ok? Por eso, mire, amado hermano, vamos a ver. Tenemos en primer lugar que Dios creó todos los espíritus. Él es Padre de los espíritus, hermano, de todos. Porque no hay nadie aparte de Dios que esté creando. En Daniel capítulo 1 versículo 5, usted puede ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, 19 y Marcos 13, 17 y Lucas 21, 23. Vamos a ver esos textos de la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Con 2, 3 que me lean, con eso más que suficiente. Anótenlos usted si quiere, lléveselos, hermano, y en su casa los va a meditar. Gloria a Dios. Capítulo que dijimos, Daniel 1:5. ¿Qué dice la palabra? Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Qué tremendo, ¿de qué comida iban a comer ellos? De la comida del rey, de la comida de Faraón, de la comida de Nabucodonosor. ¿Y de quién es, hermano, o a quién representa Nabucodonosor? Al diablo. ¿Y qué dijo él? ¿Qué mandó a sus achichincles? Que los alimentara por 3 años. 3 años. Que los criara 3 años. Para posteriormente estos sirvieran. Quiere decir que el diablo está creando a muchos a través de los que vamos a ver, a través de la palabra, y los está criando. Oiga,
Y así es como el diablo tiene hijos. ¡Hala! Abra su Biblia, primero de Juan capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y para eso aparece mi Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. A ver, a mí, ¿qué dice la palabra? 3, 8, 9 y 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las cosas del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios pertenece a él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y es nada más. ¿Leyeron? Todo el que practica el pecado, ¿qué cosa es? Es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque se está alimentando de cosas malas, de cosas que no agradan a Dios. Aquí está la diferencia. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es vivir el pecado y otra cosa es cometer pecado. Y aquí no me va a dejar mentir Osvaldo, Manuel, hermanos, porque les voy a hablar conforme a la ley terrenal. Existe un código penal que manifiesta que si tú vas manejando en tu vehículo o por otra X razón y llega a morir alguien, ¿cómo se llama ese homicidio? Antes se llamaba homicidio imprudencial porque es una imprudencia, ahora es culposo. Ahora, ¿tiene derecho a fianza? Sí, ¿verdad? Mientras vienen las averiguaciones para ver si hubo o no hubo dolo. Esa es una forma, hermanos, ese es un delito. Existe el otro, el delito, el homicidio, cuando alguien saca un arma y pácatelas. ¿Oyó? Pero lo viene premeditando desde antes. Ahí se le van a aplicar las agravantes. Ok, lo mismo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mira, una persona que comete pecado es una persona, como dice, abra su Biblia, primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Y otra persona que vive en pecado es el que se deleita en el pecado, el que ama el pecado, el que se goza en el pecado. Ese es el que está cometiendo pecado. Ese sería un pecador siete suelas. ¿Qué dice primera de Juan 2:1? A ver, ¿ya lo tienes? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno llega a cometer un pecado, arrepiéntete, porque tienes a un abogado de abogados, a Jesucristo el justo. Por eso la Biblia dice en el capítulo 28, versículo 13 del libro de Proverbios, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso dice la palabra, ¿no? Ahora, amar el pecado, deleitarse en el pecado, es, hermano, es de veras, es gozarse en él. ¿De qué se está alimentando? ¿De pecado?
Abra su Biblia, capítulo 18, Proverbios, versículo 21 y 22. A ver si estoy bien. Gloria a Dios. Veinte y 21, perdón, disculpen. 18. Del fruto de la boca del hombre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué se está alimentando? Ahora yo le pregunto en esta mañana, haga usted un análisis de su vida y vea de qué se está alimentando. Por eso cuando venimos, cuando leemos, cuando conocemos la palabra de Dios, nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios. Así como alimentamos nuestro cuerpo literal para poder subsistir en esta tierra, alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios para vivir eternamente. Por eso dice la Biblia en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, me buscas ese texto, hijo, por favor, dice, hermanos, me parece que es el 36 o el 26, déjame ver, o velo por favor. Dice la palabra, hermanos, dice que nosotros nos esforcemos por la comida, no la que perece, sino a la que a la vida eterna permanece. ¿Cuál es? Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraste? 27, 37, Juan 6. Es 26. ¿Sí es 26? A ver qué dice mi hijo. No, no es. Es 27. Ande, ya ve. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Gloria a Dios. Y nos preocupamos tanto por la comida literal que nos olvidamos de la comida espiritual. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, y hoy estamos comiendo, valga la redundancia, esa comida que a vida eterna permanece. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque la palabra de Dios es eterna. Y así como el alimento literal que comes en la tierra y te mantiene aquí en la tierra, oye bien, por un tiempo, pero la palabra que es un alimento espiritual te va a sostener para siempre. Bendito sea Dios. Denle la gloria al que vive. Bendito es su nombre. Alabado sea Dios. Entonces, como vemos, Daniel 1:5, dice la Biblia que por 3 años criaron a estos jóvenes y los criaron con el alimento del rey de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, hermanos, es una réplica del diablo. Oye, y después estos le servían. Mas sin en cambio, Daniel y otros 3 jóvenes, que es Ananías, Misael y Azarías, no quisieron. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Oiga, y es exactamente, los hijos de Dios ya no
ya procuran no contaminarse con la comida del rey de este siglo, del rey de este siglo, y el rey de este siglo es el diablo o Satanás, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, primera de Juan, que dice: en esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia, ¿sí o no? Hay una diferencia, ¿sí o no es cierto? Gloria al Señor. Bendito es Dios. Cristo vive. Amén o no amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 24, verso 19. Entonces, hermanitos, vamos a ver con qué nos estamos alimentando. Gloria a Cristo. Digo, y aquí ya no hay chismes, ¿verdad? Aquí ya no hay murmuraciones tampoco. Aquí ya no hay odio, ni rencor, ni resentimiento. ¿Qué dice la palabra? 24:19 de Mateo. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad, pues que vuestro... ¿Sigo? Más el puro 19. No. Entonces, hay de las que estén ¿qué? Encinta y de las que críen en aquellos días. ¿De quién está hablando? De las iglesias, porque hay 7 características de la iglesia de Cristo. Están en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, y también están en el capítulo 4 del libro de Isaías. Amén. Hay de las que estén encinta o embarazadas y que críen en aquellos días. Por eso, mis hermanitos, los que acaban de nacer ayer, nutra su espíritu para que su alma sea restaurada. Porque usted, el hermano, del momento que vino a Cristo, Cristo le dio vida a tu espíritu. Pero ahora necesita tu alma ser restaurada. Tu espíritu, dice la Biblia, ya resucitó. Pero falta tu alma. Falta el alma. ¿Qué pasó cuando mi Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Dice la Biblia que llegó a la tumba y que le dijo a sus siervos: quiten la piedra. Mi Señor la podía quitar. Oiga, si calmó los vientos y las tempestades le obedecían, y los vientos le obedecían, una piedrilla, ¿usted cree que no la podía quitar? Pero Él nos da una enseñanza y le dice a sus siervos: quiten la piedra. Ellos no podían darle vida al muerto, pero sí podían quitar la piedra. Y quitan la piedra, y Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, ven. Cristo Jesús le dio vida al muerto. ¿Y o no? Así lo dice Juan capítulo 11. ¿Y cómo salió? Atado de pies y manos y con un sudario en el rostro. Así lo dice la Biblia. ¿Usted cree que Jesús no le podía quitar todo esto? Si iba así, atado de hermano, de pies y manos. Eso tiene un fondo tremendo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a sus siervos? Desatadlo y déjenlo ir. Dios nos da la autoridad en el nombre de Jesucristo para desatar y para atar. Por eso le dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra y lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Gloria al Señor. Así es de que, hermano,
Dios ya le dio vida a su espíritu, pero su alma necesita ser desatada, porque Dios nos manda a pastorear almas. Tu espíritu ya está libre, ya tiene vida, y ahora entre más le des de comer a tu espíritu, va a tener tu espíritu dominio sobre tu alma, sobre tu mente, sobre tu voluntad, sobre tus emociones. Gloria al Señor. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a cambiar tu mente. Por eso dice Romanos 12:2, dice: hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber un cambio de mentalidad para que tú puedas ver, puedas mirar cuál es la voluntad de Dios en tu vida, cuál es para qué Dios te ha salvado, para qué Dios te ha traído a este lugar, para qué estás sentado hoy en este día, en este lugar, para qué fuiste y bajaste a las aguas el día de ayer. Amado hermano, Dios tiene un propósito para ti. Gloria a Dios. ¿Sí? Así es que mira, hay de aquellas que estén encinta y estén criando. Es de aquellas iglesias donde tienen bebés todavía, niñitos que no quieren crecer, que no se quieren involucrar, que no quieren hacer un compromiso verdadero con el Dios Todopoderoso. Dice el Señor, no lo digo yo, se van a quedar. Tenemos una hermana pequeñita todavía, no se ha desarrollado. ¿Oyó? ¿Qué haremos con ella cuando la vengan a pedir el matrimonio? ¿La daremos? No se puede, porque no está en edad. Vamos a ver, gloria al Señor. Pero entonces también creo, hermano, entonces también Dios creó a Satanás. Entonces Dios también creó a Satanás. No. La Biblia dice que Dios creó a Luzbel, pero este se desvió y ahora es Satanás. Porque lo que mi Padre hace, lo hace perfecto. Abre tu Biblia, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, a ver si no estoy equivocado. Gloria al Señor. Alabe al Señor. 7:29, gloria a Cristo. ¿Qué dice la palabra? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto. Usted sabe que cuando mi Padre hizo la tierra, la hizo perfecta. Pero entonces, ¿por qué dice Génesis capítulo 1, versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? Estaba en oscuridad y estaba, pero ¿por qué? Pues si mi Padre, ¿acaso mi Padre hace cosas feas? ¿Por qué cree que se llamaba Luzbel? Usted lo acaba de leer en el capítulo 28, versículo 13 del libro de Ezequiel, que él se llamaba Luzbel. Y ya cuando estemos un poquito más adentrados en la palabra de Dios, les voy a hablar de escatología, que antes hubo creaciones. Antes del hombre hubo creaciones. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? ¿Usted sabe aquellos que fueron engañados por Satanás? Aquellos que se llaman los luzbelinos. ¿Usted sabe quiénes son los espíritus desencarnados? Que fueron humanos y que ahora andan buscando cuerpos para meterse y gozar lo que no gozaron. Y lo vamos a ver en la Biblia. Y gozar lo que no gozaron. Y cuando menos piensa aquella persona, ¿qué hace? Se desenfrena en el pecado. Y al final, ¿qué viene a hacer?
lo destruye. Al final, pero antes, ¿qué hizo ese espíritu? Se gozó, porque no tuvo oportunidad, porque fue desencarnado. ¿Cuántos fueron desencarnados en el diluvio? Y no quedaron satisfechos. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos creen que fueron desencarnados? Y vamos a ver en la Biblia que andan ahí buscando cuerpos, porque fueron humanos. ¿Cuántos? Aquí voy a preguntar a mis hermanos, ¿de cuántos ustedes han sabido que han caído en un vicio y nunca lo pudieron dejar hasta que fueron destruidos? Denle gracias a Dios, porque Dios los mantiene con vida y están aquí en la presencia del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Sí, hermano. Y de veras, esta es una victoria. Y ustedes deben de darle gloria al Dios Todopoderoso, porque están en una victoria, ¿verdad, mi hermano? Estamos en victoria. Gloria al Señor. ¿Sí? Pero hay gente que no logra vencer esos espíritus y son destruidos. Y cuando ya lo destruyó, se sale de ese cuerpo muerto, porque ellos no habitan en cuerpos muertos, porque ellos lo que quieren es gozar, es, hermano, vivir desenfrenadamente lo que no pudieron hacer en otro tiempo. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. ¿Y andan ahí? Dice mi esposa, chupando el calcio. Así es que mira, vamos a ver. Entonces, hermano, ¿creó a Satanás? No. ¿Él creó a quién? A Luzbel. Dios está creando espíritus, hijos, del cual se habla de hijos de Dios. Muchas veces se aplica a espíritus de otros confines. Adán, Dios lo creó. A Adán Dios lo creó como hijo. Sí, hermano. Dios creó a Adán como hijo. Abre su Biblia en Lucas capítulo 3. Gloria al Señor. Versículo 38. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 38. ¿Qué dice la palabra? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Santo. Entonces, cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo creó? Como hijo. Pero falló. Por eso mandó a su hijo unigénito, a Jesús nuestro Señor. ¿Jesús podía fallar? Claro que sí. Entonces, ¿para qué fue probado si no podía fallar? Claro, esa es otra cosa. No falló. No falló. Pero Dios lo probó. Dios probó al diablo. ¿Y falló? Claro que sí falló el diablo. Dios probó a Adán y falló, pero el posterior Adán no falló. Aleluya. Él fue probado en todo y no falló. Vive para siempre. Gloria a su nombre. Alabado sea el Señor. Fue probado en todo. De veras, hermano. Fue probado en todo y no falló. ¿Por qué cree que usted? Mire, así como Jesucristo fue probado, el cuerpo místico del Señor Jesucristo también tiene que ser probado. Tú y yo tenemos que ser probados. Por eso dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Se puede perder la salvación? Sí. ¿Sí? No.
La salvación no se pierde, se pierde uno. Uno es el que se pierde. La salvación la dio Dios, la dio Cristo, la da Cristo. Se pierde uno, tú te puedes perder. Recuerda que hay tres grupos, tres. Hay tres grupos. Los que vienen a la tierra del cielo, que no se van a perder. Esos no se pierden por nada del mundo, porque ya vienen destinados a un trabajo específico. Abre tu Biblia, Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Fíjate lo que dice. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese es el primer grupo. Él ya venía como Samuel, destinado para ser salvo. Él no se podía perder. Ok. El otro grupo es los que no se van a salvar. Judas venía ya perdido. Abre tu Biblia, capítulo 17, versículo 12 del libro de Juan. Si venía perdido, es el segundo grupo. No es el tema, hermanos. Un día se los voy a dar. Solamente les quiero decir esto para que tengamos cuidado. Por eso dije, ¿se pierde la salvación? No, se pierde uno. Uno es el que se pierde. ¿Qué dice la Biblia? 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no les podéis sobrellevar. A ver, Juan 17:12, ¿qué dice? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando? De Judas Iscariote. Ese es otro grupo, y hay más, que esos ya no se van a salvar. Y el tercero, a donde entramos nosotros, es que se puede salvar o se puede perder. A ver quién llora por ahí. Que se puede salvar o se puede perder. Le voy a decir por qué. Mire, si la salvación no se perdiera, entonces ¿por qué la palabra de Dios habla de apostasía? ¿Qué es apostasía? Negar tu fe. Negar tu fe, tu creencia en Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Un soltero se puede divorciar? ¿Por qué no se puede divorciar? Un pagano que no tiene a Cristo, pagano, pecador, 7 suelas, ¿puede apostatar? Pues no, hermano, pues no puede apostatar, porque ni cree en Dios ni tiene fe en Él. Digo, es el ejemplo que le estoy dando. Pues yo también me preguntaron, oiga, pastor, ¿se pierde la fe? Como dice mi apóstol, ¿sí o no? Sí y no. Sí y no.
Sí, si eres un mañoso. No si buscas a Dios. No si buscas a Dios. Así de sencillo, hermano. Entonces, volvemos a la carga. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, amado hermano, mira, si el Dios Todopoderoso es el Padre de todos los espíritus, ¿por qué hay espíritus malos? ¿Por qué hay espíritus malos? La Biblia dice que Dios creó la tierra perfecta. Abra su Biblia, Isaías capítulo 45, verso 18. Amén. Isaías 45, verso 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y la hizo, dice en otra versión, por ahí si tiene otra versión, dice, la hizo perfecta para poder ser habitada. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque mi Padre crea cosas perfectas y bonitas. Amén. Por eso cuando resucitemos todos, puro chulo de bonito, ante la presencia de ese Dios maravilloso. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, fíjate, amado hermano, ¿por qué entonces, hermano? Entonces, si Él es Padre de todos los espíritus, ¿por qué hay espíritus malos? ¿Por qué hay espíritus malos? ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver las tres jerarquías de estos espíritus. ¿Quiénes son los espíritus? Los demonios, los espíritus inmundos, ¿verdad? ¿Y quiénes son estas aves inmundas y aborrecibles? ¿Sí, hermano? Ahora sí les prometo que el próximo domingo lo vemos. Es que no puedo llegar a ese punto. Tengo 45 diapositivas, llevo 8, 7 y 5, 12. Para 45 ya mero llegamos. Ok. Hay tanto que ver. Yo no quiero que usted se confunda. Yo quiero que usted lleve la palabra de Dios grabada, hermano, y que vaya paso por paso. Yo le dije que en este tema me iba a ir muy despacio para que usted vaya entendiendo. Gloria a Dios. Es tanto que ver, que la palabra de Dios es tan profunda, hermanos, y entre más le buscamos. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de hoy? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cómo cría el diablo a sus hijos? A través de lo que les enseña, a través de lo que les da. ¿Sí no es cierto? ¿Cómo? Allá en el mundo. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes, hermanitos, eran bonitos aquí o son bonitos en la iglesia, o andan bien bonitos aquí en la iglesia, pero allá afuera qué pasa? Por los amigos, por las amigas, empiezan a decaer y empiezan a ¿qué? Alimentarse. ¿Alimentarse de qué? De lo que, hermanos, el mundo ofrece, o lo que el diablo te ofrece. ¿Y qué pasa? Había un eslogan en la televisión: lo que comes, eso eres. Nosotros comemos palabra de Dios. Nosotros comemos palabra del Señor, porque somos hijos de Dios, y nuestro Padre nos alimenta. Nuestro Padre nos da de comer. Gloria a Dios. Sí, hermano. Lo del mundo quedó atrás. Como dice nuestro Señor Jesucristo en esa oración que hizo perfecta: Padre,
no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del malo. Oye bien, que los guardes de ello, dice el Señor, y Él nos guarda, nos cuida. Bendito sea el Señor. Acércate más a Él y verás su gloria y verás su mano poderosa que te sostiene día y noche. Bendito sea Dios. Ponte de pie y vamos a darle gracias. Bendito sea Dios. En esta mañana dele gracias al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. Bendito Dios eterno.